Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema llamado los precursores de la independencia. Entonces, para nosotros, en el tema de los precursores de la independencia, que es el tema 3 de historia del Perú, nosotros ya previamente, o en este caso vamos a tocar ese tema, tiene que ver muchísimo con la ilustración. Yo les había comentado en clase de historia universal, que la ilustración fue un movimiento social, político y sobre todo económico, donde la población, en este caso la población europea, pedía un cambio, una reforma. Habíamos hablado sobre los principales representantes de esta ilustración. Y también les indiqué que la ilustración va a empezar a expandirse por toda Europa y por toda América en Francia. Entonces va a llegar a América. Nosotros vamos a enfocarnos cuando esta ilustración va a influir en el pensamiento de estos peruanos, de estos criollos. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a empezar. Nosotros por cultura general sabemos que Perú es el centro del poder español. Entonces los criollos peruanos poseían un vínculo con España, a diferencia de otras regiones. También recordemos que por muchos siglos los comerciantes limeños habían monopolizado el comercio colonial y, lo más importante, los cargos administrativos virreinales. Existían aún redes de influencia vinculados en estas esferas de poder. Los criollos desplazados de estos cargos políticos a través de las reformas borbónicas que ya se realizó, ellos empezaron, en este caso, fungían de asesores virreinales. Formaban parte de catedráticos en la Universidad San Marcos, formaban también lo que viene a ser una audiencia donde estaba integrado por profesores, infinidad de centros o focos que empezaban a radicalizar, de eliminar en este caso la manera económica o política del virreinato. Los jóvenes, en este caso, cuando los criollos continentales planeaban el separatismo o la independencia de España, empezaron a organizar levantamientos contra los virreyes. Estos levantamientos eran exclusivamente aquí, en el virreinato del Perú, lugar exacto en Lima. Había también incluso comerciantes que financiaban el comercio para de esa manera aniquilar este antiguo régimen, porque ya estaban cansados de ese régimen virreinal. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estudiar esas dos ideologías. Vamos a estudiar los dos tipos de ideologías. Los continentales o separatistas, que ahora les voy a explicar en qué consiste, y también los que vienen a ser los conservadores o reformistas. ¿Quiénes eran estos ideólogos? ¿Y qué se diferencia un conservador de un separatista? Entonces, eso vamos a iniciar la clase con el tema de precursores de la independencia. Pero antes de ello, les he adjuntado un video donde nosotros podemos saber y conocer un poco más sobre este tema. Presten atención y empecemos con la clase. Precursores de la independencia. La forma de vida impuesta por España en los virreinatos americanos hizo crisis a fines del siglo XVIII. Los americanos aspiraban a una serie de sustanciales reformas sociales, políticas y económicas influidos por las corrientes ideológicas europeas y los ejemplos de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Las nuevas ideas. Entre los siglos XVII y XVIII surgieron diversas corrientes ideológicas en Europa: el racionalismo, la ilustración y el liberalismo. El pensamiento ilustrado y las nuevas ideas políticas influyeron en los ideólogos peruanos, afirmando sus deseos de reforma y de cambio. Además de lo ideológico, fue decisivo el ejemplo de las revoluciones políticas del siglo XVIII. La independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por los revolucionarios franceses, proclamaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, rápidamente difundidos en América, logrando influir decisivamente en el pensamiento reformista y revolucionario. Las instituciones más importantes en dar a conocer las nuevas ideas fueron el Real Convictorio de San Carlos en 1770,
el principal centro difusor de la Ilustración en el Perú, y la Sociedad Amantes del País en 1790, formada por un grupo de intelectuales peruanos, cuyo objetivo fue despertar el amor a lo peruano. Bajo el auspicio del virrey Gil de Taboada y Lemos, publicaron el Mercurio Peruano, con la finalidad de dar a conocer el Perú. Así se indicaba en el editorial del primer número, Idea General del Perú. A estos peruanos les llamamos precursores, ya que con su pensamiento o su acción se adelantaron a los acontecimientos que prepararon la emancipación. Algunos precursores vieron que el camino para alcanzar un nuevo régimen político y social en el Perú era el de la reforma. Otros fueron más radicales y propusieron como única vía de solución la independencia. A los primeros se les denomina reformistas y a los segundos separatistas. Para nosotros poder entender qué son precursores reformistas, qué son precursores separatistas, necesitamos en este caso conocer estos términos. Para empezar, PIF, ¿y qué es un precursor? ¿Qué significa un precursor? En este caso un precursor criollo. Nosotros sabemos que los criollos son aquellos españoles que han nacido aquí en el Perú. A ellos, aquellos españoles nacidos en el virreinato de Perú, son considerados criollos. Estos criollos tenían mucho poder, eran personas que tenían mucho poder, tenían dinero. Pero en este caso estos criollos no podían ejercer la administración en la colonia. Estaba prohibido. Los únicos que ejercían la administración eran los peninsulares. Entonces esos criollos van a empezar a exigir y a pedir ciertas reformas o cambios en el virreinato. Unos quizás extremistas y unos quizás de manera más conservadora. Es por ello que nosotros vamos a dividir en dos tipos de precursores: los llamados reformistas y los precursores separatistas. ¿Quiénes son los precursores? En este caso, los precursores separatistas. Como está en nuestro puntero, los separatistas. Los separatistas, o también llamados continentales o precursores continentales, ellos van a planear, en este caso van a plantear la necesidad de luchar por la independencia, rompiendo totalmente cualquier relación con España. Ellos ya no querían tener ningún vínculo con la corona española. Ellos querían totalmente su autonomía y su independencia. Ese era un separatista. ¿Y qué era un reformista o también llamado conservador? Son intelectuales, como ya sabemos, del siglo XVIII, que van a plantear en este caso críticas en contra del régimen colonial. Van a criticar la manera como trabajan los virreyes, van a criticar a las instituciones, en este caso coloniales, van a empezar a hacer críticas. Todo era crítica, pero ellos no van a pedir o no van a apelar a la independencia. Ellos no van a querer en este caso alejarse de España y van a querer seguir sometidos bajo el yugo de la corona española. Ya jóvenes, entonces el separatista, que nos quede bien claro, palabras bien sencillas, sería totalmente desligarse de España. Y el reformista todavía solo lo único que hacía era criticar, pero no tenía la intención en este caso de separarse totalmente a España. ¿Ya? Entonces esta viene a ser la diferencia entre un precursor separatista y un precursor. A hablar algunos de los precursores peruanos o precursores reformistas. Entre los reformistas vamos a iniciar con José Baquíjano y Carrillo, que nace en 1751 y muere en 1818. Baquíjano fue uno de los criollos más prestigiosos de esta época. Él fue, en este caso, catedrático de San Marcos en el año de 1781. Él, en este caso, fue responsable de pronunciar el famoso discurso de bienvenida al rey conocido como el elogio de Jáuregui. Aunque de elogio no tenía nada, porque supuestamente él tenía que hablar en este elogio alabanzas, resaltar el aspecto positivo de Jáuregui. Pero ¿qué es lo que hizo Baquíjano durante este discurso? Pues lo único que se encargó era hablar cosas, en este caso, negativas de este virrey. Habló acerca de la muerte de Tupac Amaru II. Entonces, todo esto a él le va a costar muy caro.
¿Por qué? Va a empezar a tener enemistad y desconfianza con la corte virreinal que él había en este caso formado. Baquijano desempeñó importantes cargos públicos, además fue difusor conspicuo. ¿Qué es un difusor conspicuo? Conspicuo es aquella persona sobresaliente, visible, ilustre. Entonces él fue un difusor conspicuo de la ilustración. Ello se evidenció en su labor como protector de la sociedad filarmónica responsable llamada la Sociedad Amantes del País. Y además tuvo a su cargo, en este caso, de ser director del Mercurio peruano. Ya, no se vayan a olvidar a este dato que les estoy indicando. Toribio Rodríguez de Mendoza. Él nace en el año de 1750 y muere en este caso en 1825. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas, Amazonas. Él fue miembro de la Sociedad Amantes del País, al igual que su colega José Baquijano y Carrillo. Además, nosotros sabemos, y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que la Sociedad Amantes del País va a fundar el histórico Mercurio peruano. Además, Toribio Rodríguez de Mendoza va a formar parte o va a presidir lo que viene a ser el primer Congreso Constituyente del Perú en el año de 1822. Durante su larga estancia como rector en el convictorio, porque fue rector ¿de dónde? Del convictorio de San Marcos, reforzó los estudios de ciencias naturales y matemática y propuso la enseñanza de asignaturas orientadas a nuestro contexto, usando como frase: ¿qué razón hay con ignorar la geografía y la historia? En este caso de la historia del suelo donde pisamos. Y teníamos que nosotros conocer nuestra historia, y eso tampoco le gustaba a los peninsulares. Se preocupó también por la educación popular, confiando en que la unidad del idioma sería una parte importante para lograr una igualdad entre ¿quién? Entre el indio, criollo y el blanco. Luego tenemos a Hipólito Unanue Pavón. Nace en el año de 1755 y muere en el año de 1836. Unanue fue una de las figuras más representativas de la ilustración peruana. Se graduó como médico y en los años siguientes se volvió profesor de anatomía de la Universidad Mayor de San Marcos. Unanue se esforzó por crear instituciones científicas independientes donde la ciencia moderna pudiera ser enseñada a los criollos. En el año de 1792 funda el Anfiteatro Anatómico en el Hospital de San Andrés. En 1807, Unanue presentó al virrey Abajal un plan para una nueva escuela médica, donde se establecía hospitales en las ciudades y además donde los estudiantes podrían realizar sus prácticas de cirugía y farmacia. El Colegio de San Fernando abrió en 1811 con 10 estudiantes o 10 colegas discípulos de Unanue. El plan de trabajo moderno incluía matemática, psicología y física experimental. Los jóvenes no se vayan a olvidar. Unanue fue un autor de numerosos libros y estudios, en la que destaca la educación de la juventud y la guía política eclesiástica. Continentales y separatistas. Vamos a iniciar entre los precursores continentales y separatistas con el precursor Francisco Miranda. Nace Francisco Miranda en el año de 1750 y muere en este caso, en su deceso, en el año de 1816. Francisco Miranda, si bien es cierto, no es peruano, él nace en Caracas, Venezuela. Él va a ser precursor de la independencia de Venezuela e Hispanoamérica. Sus armas las desplegó en dos continentes, en Europa y en América. Fue combatiente activo de los tres acontecimientos más importantes de su época. La primera, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia hispanoamericana. Fundó la Logia de la Gran Reunión Americana. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de organizar con el fin de realizar una organización ideológica y política de la lucha por la independencia. Además, hay que recalcar un aporte muy importante, fue responsable de difundir las cartas del jesuita arequipeño Vizcardo y Guzmán, con quien unió una gran amistad. Luego tenemos a Antonio de Nariño, que nace en el año de 1765 y muere en 1823. Es un criollo colombiano de familia acomodada. Estudió filosofía y derecho. En el año de 1793 tradujo, publicó y difundió la Declaración Universal
de los derechos del hombre y del ciudadano. Además, nosotros sabemos que estos derechos universales fueron proclamados luego de la consecuencia de la Revolución Francesa. Luego de haber instalado en la Corte de Cádiz en 1810, a consecuencia de la invasión napoleónica a España y la formación de las juntas gubernativas en toda América, se convirtió en el gobernador de Santa Fe e hizo frente a las pretensiones reales por recuperar el virreinato de Nueva Granada. Y es por ello que en el año de 1821 organiza la defensa de Santa Fe. Vamos entonces con el tercero, con el jesuita Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Nace en el año de 1748 y muere en 1798. Es un sacerdote jesuita intelectual nacido en Arequipa. Él fue expulsado del Perú en el año de 1761, luego de la orden del rey de España de expulsar a todo jesuita de virreinato. Entonces él se exilió en Italia y fue desde ahí donde él decidió apoyar la causa separatista americana. Estableció relaciones con los ingleses para que estos apoyasen su nueva causa independentista. Ahí se dice que empezó a buscar o dar continuidad a la rebelión de Túpac Amaru II. Él quiso apoyar a Túpac Amaru, pero no tuvo éxito. En el año de 1792 escribió la Carta a los Españoles Americanos. ¿Con qué fin? Con el motivo de ensalzar los 3 siglos del descubrimiento de América, donde hizo un llamado a los criollos a independizar, en este caso independizarse de la metrópoli. La metrópoli lo consideran a los españoles, a España. La última diapositiva hay un pequeño organizador visual para que nos pueda en este caso resumir todo lo que hemos avanzado en el transcurso de nuestras diapositivas. Nosotros sabemos que la élite criolla es lo que va a impulsar o se va a dividir en los llamados precursores y los próceres. Esta élite criolla, recuerda y no te vayas a olvidar, son aquellos españoles que han nacido en el virreinato en América que quieren en este caso tomar a la autonomía del país. Ellos se van a dividir en precursores, que son ideólogos, solo ideólogos, que a través de reclamos, de obras, van a empezar a levantar la conciencia de independizarse de España. Y tenemos los llamados próceres, que a través de las armas, de la acción militar, van a también, en este caso, a querer la independencia. Los precursores ideólogos, ahí vamos a activar nuestro puntero. Los precursores ideólogos van a tener 2 sociedades, en este caso, donde van a poder difundir esa idea. Tenemos la llamada Gran Logia de la Reunión Americana y la Sociedad Amantes del País. La Gran Logia estaba integrada por los separatistas, y tú ya sabes quiénes son los separatistas. Son aquellos que planeaban separarse totalmente de España. Y los reformistas, ¿quiénes son los reformistas? Planean, en este caso, cambios, pero cambios simplemente superficiales, y querían todavía mantener la estructura virreinal. Entre los separatistas están Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Francisco Miranda, Antonio de Nariño y José de la Riva Agüero. En los reformistas tenemos a Hipólito Unanue, José Baquija de Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza, precursores que ya se explicó en nuestras anteriores diapositivas. En cuanto a los, en este caso, próceres, tenemos aquí la principal semilla de estos llamados próceres va a ser el convictorio de San Carlos. Luego, en nuestras siguientes unidades, vamos a hablar acerca de la sublevación o rebelión de Francisco de Sela, de los hermanos Crespo y Castillo, de Enrique Payardelli y de los hermanos Angulo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, espero que se haya entendido la clase. Les invito en este caso a repasar, a estudiar y resolver sobre todo el libro. ¿Ya? Nos vemos entonces en la tarde. Gracias.